también heredero de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a María su madre: sábete que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción y una espada traspasa tu alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta, pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño, a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios estaba en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Cuando un profundo silencio envolvía a todos los seres y la noche alcanzaba en su curso la mitad de su camino, tu omnipotente palabra, Señor, vino del cielo, desde el real trono. En la misa de hoy, del domingo de infraoctava, el domingo dentro de la octava de Navidad, podríamos sacar muchas cosas a relucir, por ejemplo, hablar de la filiación divina, que es el tema de la epístola, hablar de la profecía de Simeón, hablar de cómo el niño crece en sabiduría y gracia, pero nos vamos a centrar en el introito, que es eso que acabo de decir. Cuando un profundo silencio envolvió a todos los seres, entonces tu omnipotente palabra, Señor, vino del cielo. Ese introito está haciendo mención al silencio profundísimo que envolvió la escena de Belén, del nacimiento de nuestro Señor. Porque en silencio vino a hacerse hombre el Verbo de Dios en las entrañas purísimas de María. En silencio, solo roto por los cánticos de los ángeles, por los bajidos del niño Dios, adoraban San José y Santa María a nuestro Señor, e igualmente en ese mismo silencio adoraron los pastores y luego los magos. Y también en un silencio profundo fue nuestro Señor a la cruz, porque en la cruz quienes hablaban eran los soldados y quienes callaban ante el misterio que se encontraban eran los que de verdad sabían lo que estaba pasando allí, es decir, las santas mujeres y San Juan. Tenemos un mundo lleno de ruido, un ruido que estorba a la unión con Dios, a la intimidad con Dios. No solo ruido físico, ¿no? Jaleo de la calle, el autobús que pasa, o músicas o lo que sea, sino sobre todo distracciones. El ruido también son distracciones, muchas preocupaciones y muchas ocupaciones que nos distraen de Dios. ¿Dónde encontramos el silencio? Pues lo encontramos sobre todo de manera eminente en la Santa Misa tradicional. Porque aquí, que se hace presente el Verbo y lo hace de manera silenciosa, cuando el Verbo está de manera silenciosa, oculta, nuestras palabras más bien molestan, son ruido.
Y además conviene, y por eso el canon es en silencio, que y parecida manera como vino el Verbo a este mundo en carne mortal, en debilidad, en el silencio, también cuando se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar, lo haga en el silencio. Decía Joseph Ratzinger, cuando era cardenal y también ya cuando fue Papa Benedicto XVI, hoy hacemos un año de su muerte, lo dijo en numerosas ocasiones, que la crisis de fe de la Iglesia va unida indisolublemente con una crisis de la liturgia. Y no puede ser de otra manera, porque van unidas la oración y la fe. Se reza como se cree y se cree como se reza. Él hablaba de la desacralización de elementos esenciales de la liturgia católica. Y uno de ellos, el silencio. En la misa tradicional casi que pedimos perdón para hablar. La hacemos, las pronunciamos para como dar camino, para que sean vehículo para nuestra adoración, pero prácticamente casi que nos sobran. Porque la misa es oración, claro que sí, la más importante, pero sobre todo, y más que eso, es misterio. Misterio. Y un misterio que nos sobrepasa tan ampliamente que jamás podremos entender en este mundo, ni de lejos, podemos saber algo, pero la grandeza de la misa, de lo que es la misa, eso lo sabremos en el cielo. Ante ese misterio inmenso que es estar aquí en el Calvario, nosotros tenemos que callar. La actitud propia es la de adorar, en silencio, callados, recibir este misterio en un silencio de adoración. Y ese silencio de adoración es también condición para la participación activa y fructuosa en el misterio. Porque, como dijo Pío XII en la Mediator Dei, su encíclica, la participación activa no es hacer cosas en misa, no es estar visiblemente haciendo nada, sino que la verdadera participación es que el fiel se configura, se identifica en sus sentimientos con los del corazón de Cristo. Es decir, se ofrece en la misa como se ofrece Cristo en la cruz, ora como ora Cristo en la cruz por aquellos que le estaban matando, el fiel se une a eso también, alaba al Padre como Cristo alaba al Padre en la cruz, adora al Padre como el Hijo adora al Padre en la cruz. Eso es la verdadera participación. Y no hacer cosas, no el activismo. Y por eso decía el canon, lo más importante de la misa es en silencio. Es en ese silencio donde nos envuelve el amor redentor. En silencio viene a las manos del sacerdote el que fue en silencio a Belén. Es verdad que en la misa hay música y muy bella, piezas majestuosas de órgano, polifonía, gregoriano, pero en nada estorban al silencio, sino que realzan el poder del silencio cuando éste se da. Lo subrayan, lo remarcan y también ayudan a darnos cuenta de dónde estamos y que esto no es cualquier cosa, la belleza del templo.
¿Por qué siempre se han construido templos hermosos y se ha puesto oro y se han puesto retablos y se ha procurado que la liturgia sea externamente lo más bello posible? Primero porque es para Dios, porque es adoración para Dios y Dios se merece lo mejor en el culto, no ponerse cosas de plástico. Pero además porque eso ayuda también al fiel a entrar en la magnificencia del misterio. Aquí está pasando algo grande, muy grande. El cardenal Sala daba 3 claves: el silencio y la adoración, como venimos diciendo, pero también la formación. Y la formación, sí, intelectual, por supuesto. Leer buenos libros católicos, leer el Kempis, leer las vidas de santos, leer el Evangelio, leer buena doctrina, pero también evitar aquello que es ruido, en la medida que podemos. Nuestro estado de vida lo permite, pero sí, todos estamos llamados a guardar cierto silencio interior. De tal manera que aquello que distrae de las cosas de Dios y que las podemos evitar, y no solo que a lo mejor nos hacen perder el tiempo, sino que incluso nos hacen pecar, como por ejemplo redes sociales, o escuchar y prestar atención a lecturas o a programas que nos pueden desviar de la fe. Frente a eso, tiempo para Dios, la mente y el alma puesta en Dios. Si aprendemos a hacer algo de silencio en nuestras vidas y aprendemos a participar activamente en la misa, como decía su Santidad Pío XII, configurándonos con Cristo en la cruz, en sus sentimientos, configurando nuestro corazón con el suyo, entonces la misa transforma, es transformativa. No solo nosotros damos el culto que Dios se merece en ella, sino que Dios actúa en nosotros y nos va santificando. Pues para esto pidamos a los grandes maestros del silencio, a la Santísima Virgen y al glorioso Patriarca San José, nuestro Padre y Señor, que aprendamos a adorar como ellos lo hicieron en Belén, que nosotros sepamos adorar en la Santa Misa, con un enamorado silencio. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.